dedicaste toda tu vida a tu hijo, a tu familia, a tu hermana, a tu madre, a todos los que estamos alrededor tuyo, y esa enseñanza nos la vamos a llevar como compromiso de seguir contigo con esa luz, porque tú nos vas a guiar. Son imágenes de ayer, jueves, cuando familiares, amigos, integrantes del colectivo Yo Cuido a México sepultaron en el Panteón Municipal de Altagracia, en Zapopan, a Luz Raquel. Hay que recordar que Luz Raquel fue quemada viva a unas cuadras de su departamento. Esto fue la semana pasada. Estuvo hospitalizada, finalmente perdió la vida. Durante la misa de cuerpo presente, los asistentes, quienes vistieron en su mayoría de morado, soltaron palomas blancas al tiempo que aplaudían y lanzaban porras para darle el último adiós en medio de una profunda indignación. Buenos días, gracias por iniciar este viernes, fin de semana ya con nosotros. Lamentablemente iniciamos con esta información porque es el día a día, los asesinatos, los feminicidios, el tema de inseguridad que impera aquí en México. Y mire, sobre el presunto asesino precisamente de Luz Raquel, identificado como Sergio Ismael, quien era su vecino y se molestaba por los ruidos que hacía su hijo autista, un juez le dictó prisión preventiva justificada luego de que su defensa solicitara la ampliación de la audiencia para el próximo martes. Por el momento, este sujeto no está acusado del delito de feminicidio, sino de amenazas y lesiones por la denuncia que presentó Luz Raquel en su contra hace meses, cuando le roció cloro industrial y lesionó uno de sus senos. Gracias, Cris. Se le ejecutó orden de aprehensión por los delitos de lesiones calificadas, amenazas y delitos contra la dignidad de las personas. Esta causa penal es independiente de la carpeta de feminicidio, pero eventualmente también pudiera estar indiciado por este delito. De forma simultánea al entierro de Luz Raquel, colectivos feministas salieron a las calles de Zapopan, demandan justicia. Frente al edificio de la comisaría de la policía pidieron al gobierno estatal que sea más estricto en las denuncias, ya que precisamente recordaron que Luz ya había presentado una denuncia en contra de su vecino y nadie le hizo caso. Otro grupo de feministas y madres de niños autistas se manifestaron frente al ayuntamiento de Zapopan para exigir la destitución de las autoridades, ya que fueron omisas y no ayudaron a Luz Raquel. Denunciaron que ella solicitó el programa Pulso de Vida para recibir protección por parte del gobierno, pero le negaron la solicitud al considerar que las amenazas de muerte que recibió no eran motivo suficiente. Mientras tanto, vecinos de la colonia Arcosa de Zapopan, en donde vivía Luz Raquel, alzaron la voz por su asesinato y colocaron veladoras en el lugar en donde fue atacada. Una de las vecinas, quien presenció el ataque, aseguró que había una patrulla en la esquina, pero no hizo nada para auxiliarla. Ella pedía ayuda, pedía agua, tenía sed, pero lo último que hizo, quiso levantarse y le dijimos que siguiera acostada, porque ya era demasiada su lesión, ya no tenía pelo, entonces fue muy estresante, todavía no podemos dormir pensando en el dolor de ella, y llegaron los bomberos, la ambulancia no llegó, la normal. Y bueno, en medio de esta ola de violencia que impera en el país, en específico los feminicidios, el presidente López Obrador reiteró que se agudizaron por el individualismo impulsado por el modelo neoliberal. Detalló que casos como el de Luz Raquel se dan por la pérdida de valores morales, culturales y espirituales. Esto genera la deshumanización, la intolerancia y el bienestar individual. Hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal.
Bueno, y en estos temas de violencia, ayer el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo una llamada telefónica con Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República. Platicaron sobre la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero. El Departamento de Justicia estadounidense fue quien dio a conocer la charla entre ambos fiscales y un breve comunicado destacaron que los dos acordaron mantener el compromiso compartido para continuar trabajando al unísono en el traslado de Caro Quintero a Estados Unidos y que responda por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Mire, vamos al conflicto entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya lo sabe, porque se inicia por posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en el sector energético. El presidente López Obrador lo que dice es que se van a pegar al mecanismo de consulta y aclaró que la intención de México no es dañar a los intereses de empresas extranjeras, sino proteger a las mexicanas a través de la Comisión Federal de Electricidad. Dice que los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, ¿qué cree? Que tienen razones políticas. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México. Y ya se lo comentaba yo muy al principio de esta crisis, ¿no? Cuando el presidente López Obrador puede poner a Chicoche, a quien quiera, pero ¿quién tiene que trabajar en el asunto? Dos personajes, el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Y empezaron ya a reunirse, se reunieron el día de ayer después de ya la solicitud formal de estas consultas y también se hizo la petición de que se integre el embajador de México en China, Jesús Seade, que fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio y que además por su negociación recibió la medalla Miguel Hidalgo. También, por otro lado, el tema no termina ahí. El gobierno de Estados Unidos solicitó otra revisión al TEMEC, pero ahora por problemas en una planta de autopartes en Piedras Negras, Coahuila, en donde trabajadores denunciaron que se les está negando el derecho a asociarse y negociar colectivamente, o sea, el derecho a tener un sindicato. El Departamento del Tesoro, me solicitó que se suspenda la entrada de bienes de esta planta a los Estados Unidos. Hablando de conflictos laborales, ayer estalló una huelga en Teléfonos de México. Por primera vez en los 37 años de la privatización de Telmex, más de 24,000 trabajadores afiliados colocaron las banderas rojinegras en todas las sucursales que fueron cerradas de forma simbólica. Ante la incertidumbre sobre el servicio, Telmex aseguró que va a continuar gracias a la tecnología de última generación que les permite operar de forma autónoma. En este tema vamos a conocer un poco más qué es lo que están pidiendo los telefonistas para terminar con esta huelga, para levantarla. Quieren que se cree una comisión de expertos quienes van a revisarían las finanzas de Telmex para que se terminen los 3 años de estira y afloja entre el sindicato y directivos. Los trabajadores están buscando un aumento salarial del 4.5%, incluyendo las percepciones del personal jubilado, además de la apertura de 2,000 plazas que Telmex prometió desde 2019 y la jubilación a los 29 años de servicio o a los 60 años. Teléfonos de México ya aceptó la mesa técnica, así que los trabajadores van a levantar la huelga y darán un plazo límite de 20 días a partir del lunes para lograr una solución a sus peticiones. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Buenos días, Quique. Hola, Paco, ¿cómo estás? Excelente viernes. Oye, te cuento que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó $500,000 en bitcoins de presuntos hackers de Corea del Norte. Los piratas informáticos atacaron a proveedores de salud y extorsionaron a varias organizaciones con una nueva variedad de ransomware, un software para secuestrar datos. La inusual, exitosa incautación se produce cuando las autoridades estadounidenses advierten que Corea del Norte se está convirtiendo en una importante amenaza de ransomware. Y ahora nos vamos del otro lado del mundo. En otra información, la situación de los incendios mejora en España, país que vivió ya unos últimos días difíciles con decenas de miles de hectáreas quemadas. Tras la contención del fuego que más preocupaba en Aragón, se reabrió la autopista Madrid-Barcelona, que estaba cortada desde el martes. Desde principios de año han ardido unas 70,000 hectáreas, según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Quique, buenos días otra vez. Yo solo tengo una respuesta diplomática ante ello.
Ah, que la canción. ¿Cómo estás, Paco? Oye, ¿consideran que la actual violencia del país es producto del modelo neoliberal? Las opciones son sí y no. Recuerden que aquí están nuestras redes sociales para que participe con nosotros. Estamos esperando sus opiniones aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Vamos ahora con Paco. Gracias y miren, más información. Regresando de la pausa, un flamazo provocó un incendio en un puesto de comida en Gómez Palacio, Durango. Al menos 4 personas resultaron con quemaduras. Al regresar del corte le tenemos las imágenes de este dramático accidente. Pues mire, este impresionante flamazo se dio en el municipio de Chacaltianguis, al sur de Veracruz. Primero un incendio, luego una explosión del ducto de gas LP de Pemex. Una persona resultó herida de gravedad, 90% del cuerpo quemado, imaginen nada más. Lamentablemente otra persona también pierde la vida por estos hechos. Las autoridades tuvieron que desalojar a los habitantes de la comunidad de Mata de Caña. El ejército mexicano implementó en la zona el plan DN3 de ayuda a la población civil de manera conjunta con las autoridades estatales. Mira lo que pasó en Durango, un flamazo también dentro de un establecimiento de comida, esto en Gómez Palacio. El momento fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se ve una mesa con 3 clientes y 3 trabajadores del negocio. De pronto el gasero entró al restaurante con una manguera, comenzó a rellenar un tanque que estaba cerca de la estufa. En este momento el gas se comenzó a salir y se registró el flamazo. Vean nada más. Vea qué cosa, qué imágenes tan impresionantes y además qué imbécil el tipo, cómo lo pueden hacer cuando hay comensales y cerca de una estufa que está prendida. ¿Qué está idiota el tipo de verdad? O sea, poniendo no solo en riesgo su vida, sino la vida de toda la gente que está ahí en el lugar. Vea qué imágenes, no sabe hacer bien su chamba y vea nada más el resultado. Se escapa el gas y ahí está el momento del flamazo. Ni tiempo para reaccionar. El fuego, por evidente, provocó daños en el establecimiento y desafortunadamente 4 personas están lesionadas. Y bueno, ayer le presentamos un video que es muy impresionante. Fue una pelea entre un automovilista y un repartidor en Cuautitlán Izcalli. El motociclista fue lanzado desde el puente vehicular. Las autoridades del Estado de México ya buscan al repartidor agredido. Incluso Protección Civil inspeccionó la zona en donde el repartidor habría caído. ¿Quiere saber por qué salvó la vida? Ponga atención. Nosotros estuvimos investigando, nosotros aquí no nos llegó ningún reporte, aquí a Protección Civil para un servicio de emergencia de ambulancia no llegó ninguna petición. Hicimos lo propio con comisaría de Cuautitlán Izcalli, con los responsables de ese tramo del Mexiquense, porque aparentemente fue en un tramo entre Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Es el puente de Ejidal San Isidro, de Ejidos de San Isidro, es el puente que da hacia la pista, a la autopista México-Querétaro, sobre el circuito mexiquense. Aunque el lugar donde supuestamente se dio el incidente está ubicado, en las pocas viviendas que hay abajo del puente nadie sabe nada, ni en ninguno de los 2 municipios con los que colinda esta zona. La gente de Tultitlán nos comenta que tampoco tuvieron ningún reporte, no hay ninguna noticia de algún lesionado, no se sabe con precisión. Es evidente que algo pasó, que salió ileso, porque si hubiera lastimado, seguramente algún servicio de emergencia hubiera conocido de ese hecho. La Fiscalía de Justicia del Estado de México coincidió en que no hay ningún reporte en instituciones de seguridad pública, Protección Civil ni nosocomios, así como en el Servicio Médico Forense de la zona, de que hayan recibido alguna persona lesionada o fallecida. El puente tiene una especie de talud, o sea, tiene una especie de rampita. Entonces, pues bueno, eso permitió salvar la vida de este hombre, no era una caída total y directa, pero la Fiscalía ya informó que localizó al repartidor, que tiene fractura de tibia izquierda, que se está recuperando en una casa particular, esto en Coacalco, y todavía no ha podido declarar. O sea, salvó la vida de milagro y gracias a que había, pues así, una especie de talud, una rampita. El hombre rodó, sí se fracturó la tibia, pero pues bueno, por lo menos salvó la vida.
Vamos a más información y es que agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos rescataron en El Paso, Texas, a 103 migrantes. Vuelve a suceder. De nacionalidad mexicana, guatemalteca, ecuatoriana y colombiana. Ellos estaban hacinados en 2 casas y un motel. Desde octubre del año pasado, investigaciones de la patrulla fronteriza en El Paso han llevado a 175 casas de seguridad donde se encontraban 1,975 migrantes en condiciones deplorables. Y en la ciudad fronteriza de Tijuana, los migrantes que están ahí en albergues también están pasando por una situación muy difícil. Vea de qué le hablo. ¿Ya? ¿Qué hacen? Acarreando agua. No hay agua para bañarnos. No hay agua y apenas nos dieron poquita para fregar. ¿Cuántos días tiene sin bañarse? Ya más de 5 días. ¿Más de 5? Ya esta es para nada más para lavar poquitos trastes. De esta forma se vive la escasez de agua en los albergues de apoyo a migrantes en Tijuana. Sin agua por varios días en un lugar que habitan más de 500 personas. Los migrantes pagan a Yair, vendedor de agua, quien acude a este lugar 2 veces al día. En la mañana y a veces también pues paso en la tarde y así es como trabajo de este lado. Es mucha necesidad, la verdad. Y pues me comentan en último momento sí de que se va a acabar el agua, que casi no hay. Cada galón de agua tiene un costo de 20 pesos. Los migrantes utilizan varios al día para poder bañarse, lavar trastos e ir al sanitario. El gasto entre semana por la falta de agua es de unos 600 a 800 pesos por semana. Hay que recalcar que debido a la escasez del agua, pues también la higiene. Hay muchos niños dentro del albergue, es más, algunos ya presentan enfermedades como dolor de estómago y esto cabe recalcar que es por la higiene. Si no hay agua no podemos tener una limpieza dentro de lo que son los baños, los utensilios de la cocina también, entonces sí tenemos una problemática muy seria, la verdad. Y en cuanto caen las primeras gotas de agua hay que esperar y hacer fila para poder bañarse después de varios días sin ella. 3, 4 días ya llevamos. ¿Cómo te afecta? Pues en nuestras necesidades, como para bañarnos, lavar trastes, lavar nuestra comida, asearnos. Y pues la verdad somos muchos que estamos en esa espera del agua. Actualmente, Baja California vive una escasez de agua. Iniciaron los tandeos en todo el estado mientras aumentan las temperaturas. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Mire, la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro realizó un operativo en una extensa área de favelas al norte de la ciudad que dejó al menos 18 muertos. 16 de ellos eran sospechosos de pertenecer a organizaciones criminales y los otros 2, una mujer que vivía en la zona y un uniformado. Autoridades calificaron la operación de emblemática porque la zona está tradicionalmente prohibida para las fuerzas estatales, donde dicen que se refugian criminales de otros estados brasileños. Y ahora nos vamos a Perú, porque la Fiscalía de este país informó que investigará nuevamente al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos contra la Administración de Justicia y de encubrimiento personal. La apertura de la causa se da luego de unas explosivas declaraciones del saliente ministro del Interior, Mariano González, despedido del cargo el lunes. La próxima semana el Parlamento evalúa presentar un nuevo pedido de destitución de Castillo. Lo que se ha pretendido es de que se ubiquen a los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vázquez. Y lo que hemos podido notar es de que el propio presidente de la República es quien estaría entorpeciendo estas funciones o trabajos de búsqueda de estos prófugos. Hoy se cumplen 150 días del inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, 150 días de que los ciudadanos tienen que salir de las ciudades y de que ha habido miles de muertos. Y mire, en ese sentido el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asegura que Occidente, Rusia y Ucrania deben poner fin al conflicto para evitar el precipicio de la guerra nuclear. En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias AFP, el mandatario también dijo que Moscú aún no ha desplegado todas sus armas y no es todo lo que puede hacer contra Ucrania. Imagínense nada más. Detengamos esto. No debemos ir más lejos. Un poco más y llegaremos al precipicio.
Un poco más es una guerra nuclear. No debe llegar tan lejos. Y el presidente de Turquía anunció que Ucrania y Rusia firmarán hoy un acuerdo para permitir las exportaciones de grano por el Mar Negro. Durante la firma en Estambul estará presente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco. Por su parte, la empresa Gazprom reanudó el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream. Tras el anuncio, Estados Unidos se pronunció, lo cual traerá seguramente mejoras económicas para la región. Celebramos el anuncio de este acuerdo en principio, pero en lo que nos estamos enfocando ahora es en responsabilizar a Rusia de la aplicación de este pacto y permitir que el grano ucraniano llegue a los mercados mundiales. Vamos a los temas de pandemia, y es que el presidente estadounidense Joe Biden dio positivo a COVID-19, así que está aislado en la residencia oficial. Según la Casa Blanca, el mandatario presenta síntomas muy leves y se le ha comenzado a suministrar este medicamento Paxlovid, la pastilla anti-COVID de Pfizer. Biden, de 79 años, está completamente vacunado, tiene todo el esquema, tiene refuerzos, 2 refuerzos incluso contra el COVID-19. La primera dama Jill Biden dio negativo a la prueba. Dichosos por tener Paxlovid. De hecho, el tratamiento vale como unos 15,000 pesitos más o menos. Oiga, vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 6,556,679 casos confirmados acumulados, 33,660 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 115 fallecimientos por el virus. Tenemos el tercer día en esta ola que rebasamos las 100 defunciones. Así el número de muertes se eleva a 326,879. Por eso este fin de semana cuídese mucho. ¿Cómo? Utilizando nada más el cubrebocas. Miren, los que lo están haciendo muy bien son los de Grupo Financiero Banorte. Tuvieron un crecimiento anual de 8 puntos porcentuales en la cartera de crédito vigente, esto al cierre del segundo trimestre de este año. ¿El impulso de qué viene? Pues de una sólida reactivación en la demanda de sus productos crediticios, a pesar del entorno macroeconómico que es muy complicado. Las diversas carteras avanzaron a tasa anual y la corporativa, por ejemplo, se expandió en un 12%, la de consumo y la de gobierno crecieron 8 puntos respectivamente, y la comercial subió en más o menos 7 unidades, así que lo están haciendo bien los de Banorte. Nos da gusto un grupo financiero totalmente mexicano. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 20 pesos con 2 centavos a la compra y 21 pesos con 21 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 37 centavos a la compra y 21 pesos con 69 centavos a la venta. Ayer Atalo Mata estuvo en la glorieta del Metro Insurgentes, un evento que organizó el Metro precisamente en esta glorieta con motivo del Día Mundial del Perro. Así estuvieron las actividades. Hoy nos trajimos a Piñoncito, que es este cachorrito de 4 meses que fue rescatado en Peñón Viejo, y también traemos a Aragón, que él fue rescatado en línea 5 en la estación Aragón. Es pequeñito, es todavía cachorro, tiene 4 meses, pero es muy juguetón, es muy dócil. Piñoncito y Aragón fueron los 2 protagonistas del festival musical Adopta un Lomito, organizado por el área de cultura del Metro, para conmemorar el Día Mundial del Perro y motivar a adoptar a los 25 perros del Centro de Transferencia Canina, rescatados de las vías del metro. Únicamente se rescatan de vías, no los que están a los alrededores, ni siquiera en el andén, únicamente vías. En los 5 años que lleva funcionando el Centro de Transferencia Canina, ha rescatado a 429 canes, de los cuales 376 han llegado a un hogar adoptivo. 30 más han sido reconocidos por sus dueños y recuperados. También se realizó el primer croquetón para recibir donaciones de alimento para los perros del centro. Trajimos una bolsa de 9 kilos. Desafortunadamente ahorita no estoy en posición para poder adoptar, pero en cuanto supe quise poder ayudar de alguna manera. Vine a donar 2 bolsitas de croquetas para los perritos que están en adopción. Me parece una labor muy buena por parte del personal del metro, y además hay que concientizar a la gente para que tenga esa educación de la donación, ya que muchos en esta época de pandemia abandonaron a sus mascotas, desgraciadamente. Las adopciones y donaciones para el refugio del metro continúan. Tanto quienes desean adoptar como quienes desean donar pueden acudir al Centro de Transferencia Canina ubicado en Avenida de las Culturas en la Colonia El Rosario,
frente a la estación del Metrobús Bachilleres 1 de la línea 6. Que lo más importante es el compromiso de la familia que decide adoptar, y en cuanto a la documentación es un comprobante de domicilio reciente y una credencial, por ejemplo del INE, y llenar un formato de adopción. Hay un seguimiento, ese es vía WhatsApp, por videos o por fotos. Así que si usted anda en busca de adoptar un lomito para la familia, ya sabe de una opción, o también si quiere apoyarlos en el mantenimiento del refugio. Para Imagen, Abraham Nah. La mariposa monarca ingresó por primera vez a la lista roja de especies en peligro de extinción, esto de acuerdo con la Unión Internacional de Asociaciones para la Conservación de la Naturaleza. Esta clasificación se debe a los riesgos que enfrenta por la destrucción de su hábitat y el cambio climático. La mariposa monarca es conocida por su migración anual de más de 4,000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos a los bosques de Oyamel en los estados de México y Michoacán. Su población cayó 72% durante la última década. Y vamos a más información porque sin mencionar la muerte de una leona en el predio de la Fundación Black Jaguar White Tiger en la Ciudad de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, confirmó que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable del maltrato y el abandono de estos más de 200 ejemplares de vida silvestre. La Profepa coordina la reubicación de varios grandes felinos a otras instalaciones. Tras colocar sellos de clausura, la Profepa se encarga de alimentar y dar atención médica a los animales que permanecen en este lugar. Sí, un robo de una camioneta que estaba en una gasolinera terminó en secuestro. Los hechos, que son impactantes, quedaron grabados por cámaras de seguridad. Fueron varios sujetos con armas largas moviéndose como les daba su regalada gana de un lado para el otro, jaloneando al dueño de la camioneta hasta que se lo llevaron. Le tenemos las impactantes imágenes al volver. Y bueno, el presidente López Obrador sigue en el mismo tema. Acusó que detrás de los amparos en contra de la construcción del Tren Maya hay tácticas dilatorias y chicanadas para retrasar las resoluciones judiciales. Informó que uno de los promotores de un amparo ha cambiado en varias ocasiones de domicilio para no ser notificado. Debido a que no hay, es como se dice en el argot de la mafia de los abogados, no que sean mafiosos los abogados, sino hablo del el mundo ¿no? De los sótanos. Son las llamadas tácticas dilatorias, ¿no? Chicanas, ¿no? Pero nos interesa saber de parte de quién, porque aquí lo vamos a dar a conocer. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito El Hociconcito Moreno, interpuso un juicio de amparo, otro más, en contra de la alerta migratoria por la cual fue detenido a su llegada el pasado 10 de julio. Alito Hociconcito impugna violaciones en al menos 3 artículos constitucionales que establecen que no puede ser privado de su libertad y el libre tránsito. Sin embargo, el juez aún no lo admite a trámite. Le dio un plazo de 5 días para informar si existe algún proceso penal en su contra y si tiene medidas cautelares que afecten su salida de territorio nacional. Y las corcholatas y tapas circunvecinas, ¿qué es lo que han hecho esta semana? Las corcholatas presidenciales, ¿quién avanza rumbo al 2024? Estamos a 2 años, la cosa está que arde. Así fue la semana de las corcholatas.
Esta semana casi no hubo risas ni momentos musicales entre las corcholatas oficialistas. Más bien un trago amargo. El Tribunal Electoral Federal confirmó las medidas cautelares que el INE les había ordenado. No podrán participar en eventos como los del Estado de México y Coahuila, esos que parecen de campaña. ¿Qué dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Se limita a lo que es la libertad de expresión. Además, con esta cosa que quieren hacer, su lista negra, ¿no? Como la del macartismo. O sea, el INE ya quiere hacer su lista negra del macartismo. Se contradice completamente con la libertad de expresión. También hubo un amago contra las autoridades electorales por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y si lo sancionan, secretario, pues ¿qué le hace? Pero bueno, pues si me corre el INE no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados. Y el que decía que esperaría los tiempos oficiales, ya hasta Proyecto de Nación anunció. Tiene 5 ejes: política fiscal, medio ambiente, política exterior, perspectiva de género y rendición de cuentas. Desde su tierra, Zacatecas, Ricardo Monreal hizo énfasis en la política fiscal, ampliar la base de contribuyentes y lograr una distribución más equitativa de la riqueza. Fue en general solemne, solo hizo un pequeño chiste al final de su ponencia. De paso, me da mucho gusto saludar los medios de comunicación. Desde el 98 son los mismos, no han cambiado. Y nos faltaba el canciller Marcelo Ebrard, que vaya que se le juntó la chamba con esto de las controversias por la política energética del gobierno. Pero ayer se dio tiempo desde Acapulco para asumirse, así lo dijo él, como un auténtico amlista. Fue una especie de reproche a los que se dicen muy cercanos al presidente. ¿Qué amlistas somos nosotros? Perdón. O sea, ¿quién estuvo con Andrés Manuel en el año 2000? ¿Quién lo apoyó para que él fuera jefe de gobierno de la ciudad? Tu servidor. Dime uno que sea más amblista, pero de veras, que le haya costado, no que diga que es. ¿Cuál derecho de antigüedad? Aquí no hay derecho de antigüedad. Hay que estar en las posiciones y jugársela. Y es donde yo he estado. Entonces la carrera será por ser el aspirante más competente y competitivo o por ser el más amlista. Bueno, por lo pronto en esas estamos. Suerte para la próxima o has ganado. Destapadas ya están. La carrera de las corcholatas sigue su curso. Para Imagen, Diego Guerrero. Como ya vimos, el canciller Marcelo Ebrard estuvo de visita en Guerrero. Fue invitado por la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, quien presentó un proyecto de tratamiento de aguas residuales en el puerto. El canciller fue vitoreado por los asistentes al evento al grito de presidente. Afirmó que este es el primer paso para que Acapulco se convierta en la bahía más limpia de toda América. Y aquí en la Ciudad de México, ayer se graduó de la Universidad de la Policía la primera generación de policías penitenciarios. Son 64 los elementos quienes fueron capacitados para reforzar la seguridad de las cárceles capitalinas. Los uniformados son jóvenes de entre 18 y 30 años que, además de recibir la instrucción convencional, tuvieron entrenamiento intramuros. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que será en los próximos días cuando estos policías se incorporen a alguno de los penales a cargo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Y mire, 6 de cada 10 personas se sienten seguras, dicen, de vivir en la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto lo reveló la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI. El alcalde Mauricio Tabe destacó que esa demarcación registró una disminución del 21.8% en la percepción social de inseguridad. Pasaron de 64.5 puntos en marzo a 42.7 en junio. También comparó diciembre de 2021 con junio de este año. La percepción de inseguridad bajó de 75.6% a 43.5%. Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva a unas cuadras de su casa la semana pasada, fue trasladada al Panteón Municipal de Altagracia en Zapopan, Jalisco, donde fue sepultada. Sobre su presunto asesino identificado como Sergio Ismael, un juez le dictó prisión preventiva justificada.
nosotros. El presidente López Obrador detalló que se apegarán al mecanismo de las consultas sobre las posibles violaciones al tratado comercial en el sector energético. Aclaró que la intención de México no es impedir las inversiones de empresas extranjeras, sino proteger a las empresas mexicanas a través de la CFE. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, habló por teléfono con Alejandro Hertz Manero, titular de la FGR, para tratar la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero. El Departamento de Justicia estadounidense destacó que los dos acordaron mantener el compromiso compartido para trasladar a Caro Quintero a Estados Unidos y que responda por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Este jueves estalló una huelga nacional en Telmex. Por primera vez en los 37 años de la privatización de la empresa, más de 60,000 trabajadores afiliados colocaron banderas rojinegras en todos los inmuebles, los cuales fueron cerrados de forma simbólica. Y miren, en Guanajuato, lo que parecía el robo de una camioneta que estaba en una gasolinera terminó en secuestro. Como ya le decía antes del corte, las imágenes son impresionantes. Tipos que con toda la libertad se bajan con armas largas, están siendo grabados por una cámara, les importa un bledo, las armas las apuntan, le apuntan a la persona, que de verdad debe de ser aterrador lo que vivió, lo jalonean hasta que al final se lo llevan. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que hombres armados privan de su libertad a una persona, presuntamente en una gasolinera del municipio de Villagrán, Guanajuato. La víctima llega en su camioneta de lujo y se estaciona para cargar gasolina. En ese momento, un vehículo le cierra el paso y de él descienden dos hombres encapuchados con equipo táctico y armas largas. Posteriormente aparece en escena un tercer delincuente y uno más los espera en el vehículo compacto. Los agresores tratan de sacar de la unidad a su víctima, sin embargo, las puertas están cerradas con seguro. El conductor intenta mover su camioneta, pero los sujetos armados le patean la puerta y forcejean para abrirla. Algunos testigos observan, pero no intervienen. Después de unos segundos, el conductor abre la puerta y lo suben en la parte trasera de su misma camioneta. Por unos momentos forcejea con sus captores y alcanza a salir nuevamente, pero le apuntan con un arma larga y regresa. En ese momento, su agresor sube con él en la parte trasera y arrancan las dos unidades. De manera extraoficial se sabe que la víctima fue liberada momentos después, pero hasta ahora no hay información oficial por parte de la Fiscalía de Guanajuato. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. 31 minutos después de las 6 de la mañana llegó la información deportiva aquí en Imagen SEA. Por fin, se los dije y se cumplió. Los aficionados de Pumas pueden festejar la incorporación de Dani Alves al conjunto universitario. Con estos dos videos, el club confirmó la llegada del defensa brasileño, quien podría debutar en el partido ante Barcelona por el trofeo John Gamper. Cuando juega con el Barça, enfrentó en 2 ocasiones a Chivas, además de medirse al Atlanta en el Mundial de Clubes. Alves estaría llegando hoy por la tarde, más o menos como a las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué se lo digo? Porque Dani Alves ya se subió a su avión privado y estaría llegando en unas 10 horas por acá para la Ciudad de México y sería el día de hoy cuando firme su contrato y sea presentado. Además tiene que arreglar el tema de la visa de trabajo y el registro de la Liga MX. Así confirmó Dani Alves, que llega hoy a la Ciudad de México. Hola Goyo, gracias por tu presentación. Estoy aquí en el avión. Nos vemos prontito. Vamos Pumas, vamos. ¿Qué tal, De la talla de un Ronaldinho, sin duda, de un Dirceu, de un Piojo, sin duda, de un Zamorano. Dani Alves, la leyenda, llega al fútbol mexicano. Seguimos recibiendo sus opiniones. Gracias por participar. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Considera que la actual violencia en el país es producto del modelo neoliberal? Las opciones sí y no con el hashtag Abre los Ojos. ¿Qué nos han dicho ustedes? El 15% dice que sí, mientras que el 85% dice que no. Recuerden que tenemos las redes sociales a su disposición, tanto en Twitter como en Instagram y además también en Facebook. Así es que a participar, por favor, para cerrar la semana con nosotros. Así es que después de esto, continuamos.
Al regresar de la pausa estará con nosotros mi compañero Raúl Flores Martínez con las historias que dejaron de contarse. Vamos a ver cómo una prótesis craneal 3D le salvó la vida a una pequeña de 9 años de edad en una cosa, pues bueno, verdaderamente sorprendente de la ciencia médica. Y miren, en Chihuahua, guardias nacionales estaban haciendo sus rondines de seguridad en el municipio de Guerrero y fueron atacados por hombres armados. De inmediato los agentes repelieron la agresión, el saldo, un atacante herido y 4 más detenidos. Un elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado. Se aseguró el vehículo utilizado por los atacantes, además de armas largas y cartuchos. En más información, vamos a Tijuana, en Baja California. Ahí 6 adolescentes se intoxicaron. ¿Por qué? Porque consumieron fentanilo durante una pijamada. Una de las jovencitas invitó a sus amigos a su casa, donde supuestamente un adulto les ofreció este enervante. La autoridad ya está investigando este caso. Jóvenes entre 14 y 17 años de edad se intoxican con fentanilo en Tijuana. La madrugada del lunes llegaron en estado inconsciente al Hospital General de la ciudad, donde se les brindó atención médica. Estaban supuestamente en una pijamada. Alguno de ellos introdujo algún tipo de droga que ellos pensaban que era cocaína y resultó ser fentanilo. Yo creo que consumieron de más de lo debido y resultaron intoxicados. En el lugar había 6 adolescentes y 3 mayores de edad, entre ellos la madre de una de las jóvenes que también resultó intoxicada, según datos de algunas personas que se encontraban en el exterior del Hospital General. No, pues que entraron como a las 3:30 de la mañana para que los atendieran a las 9 personas que estaban intoxicadas y no se sabe si es por gas o algo que ingirieron, que tomaron. Y a otro día, a las 12 del día, entró a visita a la muchacha, pero que estaban muy bien, que estaban estables. Según los propios vecinos de algunos asistentes a la pijamada, donde resultaron personas intoxicadas por drogas, en el domicilio por lo regular se organizaban reuniones que terminaban a altas horas de la madrugada. Yo vivo aquí. Ese día yo me molestaba porque ese día y siempre están arriba de mi carro, están aquí frente de mi casa y todo eso. Entonces salí y yo le dije que se retiraran, porque pues no podían estar ahí. Y pues ahí hubo discusión, pero no grave, nomás de... Y se fueron y eso fue todo lo que yo me di cuenta. Don Efraín recuerda lo que vivió esa noche. Lo que yo creo que pues sí se pasaron de droga o no sé. Que una madre, en vez de que cuide a sus hijos, en vez de que los críe como debe de ser, mire en dónde paran. Según la gobernadora de Baja California, pondrá toda la atención en este tema ante el aumento del uso del fentanilo en los jóvenes. No podemos permitir que estas sustancias estén llegando y mucho menos que sean los propios padres de familia quienes se los estén suministrando. Hasta el momento, los intoxicados, junto con la madre, que según datos de la Fiscalía es sospechosa de haber compartido la droga con los menores, se encuentran en el Hospital General recibiendo atención médica. Informo en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Y está con nosotros ya esta mañana mi querido Raúl Flores Martínez, las historias que dejaron de contarse. Querido Raúl, ¿cómo estás? Mi querido Paco, muy buenos días y buenos días al auditorio. Estas son las historias de cómo un accidente o una enfermedad te pueden pegar en todo lo que tiene que ver con la cuestión emocional. En el caso de Soemi, una pequeñita que en ese entonces tenía 9 años, pues tiene la noticia de que tenía un tumor en la cabeza, pero durante 8 meses tuvo el cerebro prácticamente al descubierto, pero la tecnología aeroespacial automotriz ligada a la medicina le salvan la vida y le dan una vida de calidad. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos lo siguiente? Vamos a verlo. Ahora puedo seguir siguiendo mis sueños, lo que tanto amo. Puedo seguir viendo a mis papás jugar un poco, pero pues puedo jugar. Puedo hacer muchas cosas. A sus 9 años, Keina Soemi tuvo que enfrentarse a uno de los retos más duros de su vida.
Una operación en el Hospital General de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social para extirpar un tumor le dejó durante 8 meses su cerebro expuesto debido a que le quitaron una parte del cráneo. Han pasado 4 años de este suceso y hoy tiene una vida normal. Ahora ya estoy mejor, ya estoy más tranquila porque era mucho estrés. Cualquier golpe o caída podía ser mortal para mí. La búsqueda de una placa o prótesis craneal para la pequeña Somami, como le dicen de cariño, llevó a la familia a un estrés que, en su momento, los afectó en su salud mental. Mentalmente eres débil, mentalmente te afecta, pero todo cambia cuando tú ves a tu hija con una placa, con una línea de vida, con un crecimiento ya exponencial, con una tranquilidad. Ahí es donde nuevamente vuelves a cambiar y tienes la tranquilidad de poder seguir con tu vida y saber que ella va a seguir con su vida de manera normal. Estrés e incertidumbre que se fue desvaneciendo cuando el destino les puso en su camino a Carlos Monroy, quien a través de su empresa que utiliza tecnología de punta, les pudo hacer una prótesis con material ligero, resistente, que lo acepta el sistema inmunológico. La mayoría de las tecnologías que ocupamos están disponibles nada más en la industria aeroespacial, aeronáutica o automotriz, y lo que hemos hecho es una transferencia de tecnologías para ocuparla ahora sí que en la industria médica. Todo un equipo de diseñadores, ingenieros en diversas especialidades son los encargados de utilizar impresoras 3D para crear las prótesis craneales que le han cambiado la vida a más de 60 pacientes. La otra parte, que es la parte de mejora cognitiva. Una vez teniendo el implante, van mejorando funciones cognitivas que antes habían perdido. Puede ser desde movimientos, desde manera de caminar, desde pasos, desde recordar cosas, hasta volver a su vida normal. Actualmente Keina Soemi estudia el 2º grado de secundaria y se prepara para estudiar astronomía, dejando atrás depresión, angustia, insomnio y estrés que le afectaba a toda la familia en su salud mental. Qué historia tan sorprendente, que Raúl, qué historia. Son de esas historias, mi querido Paco, que no deben dejar de contarse, sobre todo cómo la ayuda de la tecnología, de la modernidad, pueden salvarte o darte una mejor calidad de vida. En este caso, Carlos tiene su empresa, pero nos decía algo muy importante, tengo 6 pacientes todavía a los cuales se les tiene que donar una prótesis, pero no hay fundaciones en México que estén dedicadas a las prótesis craneales. En este caso dice, pues si alguien nos puede ayudar, nos puede cooperar, pero no es para mí, es para 6 pacientes que están esperando precisamente un cambio de vida radical. Es que además de todo, como bien lo dices, ¿no? Esta niña tenía que estar sentada todo el tiempo y después de eso fue cuando empezó a hacer su vida. Sí, tú le ves una cara de alegría, ella quiere estudiar astronomía, decía que no se podía mover, ni siquiera agacharse porque el cerebro queda expuesto y podría salirse, y eso le podría haber costado la vida. Muy bien, pues extraordinario. Gracias, mi querido Raúl. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a los espectáculos. Giselle, adelante. Bueno, en Jalisco, Luz Raquel finalmente fue sepultada. Primero le realizaron una misa de cuerpo presente. Sus familiares y amigos exigen justicia. Con ese amor que dedicaste toda tu vida a tu hijo, a tu familia, a tu hermana, a tu madre, a todos los que estamos alrededor tuyo, y esa enseñanza nos la vamos a llevar como compromiso de seguir contigo con esa luz, porque tú nos vas a guiar, eres la luz de nuestro camino. Tenemos que luchar por México, por todos los que vivimos en esta sociedad, porque es una sociedad que debe de ser igualitaria. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva a unas cuadras de su departamento en la colonia Arcos de Zapopan el pasado 16 de julio y falleció el martes. En la Basílica de Zapopan se realizó la misa de cuerpo presente, en donde el padre señaló que el feminicidio de Luz se suma a muchos más asesinatos de mujeres en el estado.
Los familiares de Luz señalaron que esperarán la justicia divina. Somos seres humanos imperfectos y no podemos tomar venganza por nuestra propia mano. Pues veo un acto horrible, una tragedia muy grande para la familia y que vamos a pasar bastante tiempo para podernos recuperar. Compañeras de Luz que se encuentran dentro del colectivo Yo Cuido México señalaron que era una madre dedicada y pendiente de su hijo. Que se me hace muy injusto porque lo más injusto que se me hace es que hablan como un feminicidio, una más, síganle. No fue una más. Este es el motivo es porque su niño no lo toleraban, como no toleran a la mayoría de nuestros hijos. La sociedad nos ve con cara de lástima. Creo que lo que nos debe de dejar a los ciudadanos es indignación. Por lo menos yo sí me siento indignado. Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que personal de la Unidad de Investigación en Delitos contra Mujeres en Razón de Género imputó esta mañana delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones a Sergio Ismael N., a quien se le cumplimentó un mandato judicial tras la denuncia que presentó Luz Raquel hace meses, cuando fue también agredida con cloro industrial que le ocasionó lesiones en un seno. Quien fuera su vecino de Luz permanecerá en prisión preventiva justificada por el término constitucional, ya que su defensa solicitó la ampliación para la continuación de la audiencia, la cual se realizará el próximo martes. Fue el 5 de mayo cuando Luz Raquel fue agredida física y verbalmente por su vecino, quien se molestó al ver a su perro mojado, luego de que a Luz se le cayó una cubeta con agua. Con información de Carla Méndez, Imagen. Mire, de forma simultánea al entierro de Luz Raquel, colectivos feministas salieron a las calles de Zapopan para demandar justicia por el asesinato. Frente al edificio de la comisaría de policía pidieron al gobierno estatal que sea más estricto en las denuncias, ya que precisamente recordaron que Luz ya había presentado una en contra de su vecino y nadie le hizo caso. Y mire, ahí está también, por supuesto, el testimonio de feministas, de madres de niños autistas y de amigas de Luz y de vecinas de Luz. Y dicen que cómo es posible que nadie le ayudó. Y también les voy a decir una cosa, claro, la responsabilidad es innegable para las autoridades, para las policías, para la fiscalía, es innegable, pero ¿y por qué no protestaron antes ustedes como vecinos? O sea, ¿por qué no fueron antes? O sea, ya cuando está muerta, entonces sí todo el mundo se sube al tren. La verdad es que si queremos ser solidarios, sabemos que tenemos autoridades omisas, sabemos que tenemos policías totalmente omisas, y ¿por qué nosotros no hacemos nada? O sea, todo va a ser responsabilidad, ya se murió, claro, la culpa es de ellos, y nosotros los vecinos, los que estuvimos alrededor, los que vivimos el problema, no hicimos un carajo, ¿no? Y entonces sí, ya después, claro, es la culpa del presidente municipal, es la culpa de los policías, es la culpa del gobernador, es la culpa de la fiscalía, y nosotros como vecinos ya después cuando está muerta y sobre el ataúd le decimos, no, pobrecita, no, sí, nosotros la íbamos a apoyar. Oiga, también hay que ser solidarios como sociedad, ¿no? Hay que tener un poquitito de madre, de verdad. Independientemente, esto no le quita la responsabilidad a las autoridades, eso me queda perfectamente claro, ¿no? Pero si ya lo conocemos, a lo mejor habríamos salvado una vida, ¿no? Empatía, Paco, empatía. Y bueno, en más información, mientras tanto, vecinos de la colonia Arcosa de Zapopan, donde vivía precisamente Luz Raquel, levantaron la voz por su asesinato, pusieron ahí algunas veladoras en el lugar donde fue atacada. Una de las vecinas, quien presenció además el ataque, aseguró que había una patrulla ahí en la esquina, pero no hizo nada para auxiliarla. Ella pedía ayuda, pedía agua, tenía sed, pero lo último que hizo, quiso levantarse y le dijimos que siguiera acostada porque ya era demasiada su lesión, ya no tenía pelo, entonces fue muy estresante, todavía no podemos dormir pensando en el dolor de ella y llegaron los bomberos, la ambulancia no llegó, la normal. En medio de esta ola de violencia que se vive en el país, en específico los feminicidios, ¿no? El presidente López Obrador reiteró que se agudizaron por el individualismo que es impulsado por el modelo neoliberal, dijo. Detalló que casos como el de Luz Raquel se dan por la pérdida de valores morales, culturales y espirituales, lo que genera la deshumanización, la intolerancia y el bienestar individual. Esto comentó el presidente. Hay que ver las cosas en el fondo.
las causas. Atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal. Pues bueno, vamos a una pausa y al regresar, imágenes también impresionantes de un flamazo que provocó un incendio en un puesto de comida en Gómez Palacio, Durango, por la imprudencia, la estupidez de una persona que llegó a cargar un tanque de gas. 4 personas resultaron con quemaduras. Al regresar del corte le tenemos las imágenes de este dramático accidente. Impresionante llamarada se dio en el municipio de Chacaltianguis, al sur de Veracruz. Un incendio y luego la explosión del propio ducto del gas LP de Pemex. Una persona resulta herida de gravedad, tiene el 90% de su cuerpo quemado. Lamentablemente otra persona pierde la vida. Las autoridades tuvieron que desalojar, por supuesto, a los pobladores de la comunidad de Matacaña, y el ejército mexicano ya activó el plan DN3 de ayuda a la población civil. Y mire lo que pasó en Durango, de verdad, como la estupidez humana no tiene límite. Fue un flamazo dentro de un establecimiento de comida en Gómez Palacio. Llega el operador de la pipa, ¿no? Esto fue captado por las cámaras de seguridad, vean nada más al tarado. Está ahí una estufa prendida y va a cargar el tanque, sí, con la estufa prendida junto. Por supuesto, hay una fuga y vea lo que ocurre a continuación. No les da ni tiempo de reaccionar a la gente y vea. Flamazo impresionante. Clientes y 3 trabajadores del negocio resultaron quemados, ¿no? Y de verdad es que no es normal que haya gente tan idiota, de verdad, que haga este tipo de cosas. Y cómo les permiten que carguen gas con la gente dentro del establecimiento y a medio centímetro donde está la gente. Oiga, de verdad es una locura, ¿no? Como le digo, 4 personas lesionadas. Es de verdad de no creerse esto. Pues bueno, lo que me están comentando también es que pudo haber sido el compañero de la pipa que abrió antes la propia llave para que saliera el gas, pero el asunto es cómo diablos cargan un tanque de gas con gente ahí, con una estufa prendida. Pues bueno, parece que son nuevos. Temas importantes en boca de quien es el más importante, que es usted. ¿Qué es lo que pasa con los conciertos en el Zócalo? Se ha dicho que con este repunte de la pandemia es peligroso, ¿no? ¿Usted está de acuerdo o no? Atalo Mata, querido Atalo, buenos días. Así es, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente viernes. Tienes mucha razón porque pues ya se ha venido reactivando la economía. Sabemos que la gente poco a poco empieza a tomar ya sus actividades normales, prácticamente ya estamos en ello, pero el gobierno capitalino pues también está en lo suyo. Dice que es necesario que la gente se divierta, que se entretenga, como este ejemplo que acabas de dar, los conciertos gratuitos en el Zócalo. Hay gente que no está totalmente de acuerdo. Escuchemos y veamos. El gobierno de la Ciudad de México reanudó sus políticas de entretenimiento gratuito con la realización de conciertos musicales en el Zócalo capitalino. Recientemente, el 10 de junio, se presentó el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Hace una semana, La Maldita Vecindad,
Se dice que pronto Grupo Firme y sin fecha programada Los Ángeles Azules. Los asistentes a estas convocatorias generalmente gritan, cantan, se aglomeran y se despojan del cubrebocas, por lo que hay personas que creen que es prematuro organizar masivos. Pues yo estoy en desacuerdo, pues porque primero hay que cuidar nuestra salud. Pues yo tengo pues 2 hijas y pues yo no iría a los conciertos porque pues sí está muy fuerte la quinta ola y pues la verdad yo prefiero cuidar mi salud y la de mis hijas. Yo no me animo a ir. Bastante se ha aprendido sobre la protección sanitaria mediante los protocolos, por lo que los adultos ya deberían tomar una decisión responsable para sus familias. Cada quien tiene que ser consciente de tener las precauciones necesarias, como pues sí, cuando vas a unos lugares tan masivos, sí tener ciertas precauciones, ¿no? Ya es de cada quien, de cada persona, si va a ir o si se va a quedar en casa. Y no solo se trata de los conciertos, incluso en lugares públicos con grandes concentraciones y en espacios cerrados, se observaron ciudadanos que se olvidan de su salud. Para ellos ya pasó la pandemia, pero no, porque todavía hay infectados, todavía hay gente que está enferma. Entonces, pues yo lo veo mal, ¿no?, que haya muchos conciertos porque pues todavía la pandemia no ha pasado. Sin embargo, también hay quien cree que ya era necesario desconfinarse y adaptarse a una nueva normalidad. El problema es que la gente no hace conciencia. Se tiene que reanudar la economía como tal, pero bueno, tanto en espacios cerrados, pues como que todavía no creo conveniente yo. Pues es que la gente se amontona, o sea, es obvio que ahí, bueno, puede haber cualquier contagio y pues sí, o sea, no, ahorita como que no lo veo muy apto para que lo empiecen a abrir nuevamente. Los conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México se llevarán a cabo una vez al mes de ahora en adelante. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Mira, Paco, la gente a la que entrevistamos finalmente concluyó también durante la entrevista y una posterior plática que pues finalmente ya conocemos los protocolos, ya conocemos las medidas para cuidarnos, las medidas sanitarias, y tampoco es una obligación lo que ofrezca el gobierno. Si finalmente hay un concierto al que se está convocando, pues la gente también puede evaluar si es beneficioso para su familia y para esa propia persona acudir a una aglomeración o no. Entonces ya después de sopesarlo, pues la gente sabrá si se encuentra en un peligro, en una aglomeración, con cubrebocas o sin cubrebocas. Totalmente de acuerdo, ya estamos grandecitos, mi querido Atalo, ¿no? El que crea que es peligroso, punto, no asista y ya nos cuidamos nosotros solos, ¿no? Punto final. Lo malo es que a veces nos confiamos de que como ya tenemos las vacunas y los refuerzos, pues entonces ya no nos afecta nada, ¿no? Y tenemos superpoderes, pero tenemos que tomar en cuenta que incluso hay gente ya vacunada o que ya le dio COVID y que aún así con anticuerpos se sigue enfermando. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay que ser bien responsables en este asunto. Querido Atalo, te mando un abrazo y al ratito te vemos mover el bigote, el bigotón. Ya tenemos hambre, Paco. Yes. Siempre, diré el otro. Gracias, Atalo. Adelante, Cristal. Órale, bye. Gracias, Paco. Con la llegada de las vacaciones, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene planeadas 700 actividades, esto para niños y niñas, a través del programa Verano Divertido. A pesar de esta quinta ola de COVID-19 que estamos atravesando, estos cursos de verano van a ser de manera presencial y se llevarán a cabo en todas las alcaldías entre el 1 al 20 de agosto. Ya será decisión de cada quien, precisamente lo que platicaban Atalo y Paco, si llevan a sus niños y pues enseñarles todas las medidas correctas, ¿no?, de seguridad para que se protejan, que seguramente muchos de ellos ya lo saben perfecto porque han ido a clases. Y bueno, habrá talleres de cine, habrá música, pintura, mural, juegos tradicionales, paseos en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, artes, deportes, juegos, paseos también son una opción pues para los pequeños de la casa.
Y mire, vamos a Morelos. Ahí el gobierno rehabilitó 5 mercados municipales. Esto va a favorecer a cientos de comerciantes, por supuesto, a miles de personas. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, destinó 17.114.000 pesos para un proyecto de intervención en estos 5 centros de abasto del estado. El gobernador Cuauhtémoc Blanco aseguró que su administración busca dignificar estos espacios para beneficio de todos. Y en el mundo, el director general de la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el aumento de número de casos de viruela del mono durante la apertura de la reunión del Comité de Emergencia de la organización y pidió consejo a los expertos sobre si la enfermedad amerita o no el nivel de alerta máxima. El Comité de Emergencia va a evaluar los indicadores epidemiológicos después de que en las últimas semanas se registraran 15.300 casos en 71 países. Una de las herramientas más poderosas que tenemos contra la viruela del mono es la información. Cuanta más información tengan las personas con riesgo a contraer la viruela del mono, más podrán protegerse. Y en Alemania, investigadores de la Universidad de Bochum desarrollaron un sensor inmunoinfrarrojo que es capaz, vean nada más, de identificar los signos de la enfermedad de Alzheimer en la sangre hasta 17 años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos. Según explican, dicho sensor detecta el mal plegamiento del biomarcador proteico beta-amiloide. A medida que la enfermedad avanza, este mal plegamiento provoca depósitos característicos en el cerebro, las llamadas placas. El Alzheimer tiene una evolución sin síntomas de 15 a 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos. Una muy buena noticia, sin duda. Vamos a hacer una pausa al regresar. ¿Qué viene para México en las consultas que solicitaron Estados Unidos y Canadá sobre nuestra política energética? Al regresar del corte vamos a platicar con el diputado Ildefonso Guajardo, quien sí fue negociador del TEMEC precisamente en la administración pasada. Ya volvemos. Imágenes que verdaderamente no podemos entender. Esto sucedió en Guanajuato. Al parecer iban por una camioneta a robarla en una gasolinera, estaba llena, plena luz del día, delincuentes con armas largas, grabados por una cámara, les importa un bledo. Esto fue lo que sucedió. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que hombres armados privan de su libertad a una persona, presuntamente en una gasolinera del municipio de Villagrán, Guanajuato. La víctima llega en su camioneta de lujo y se estaciona para cargar gasolina. En ese momento, un vehículo le cierra el paso y de él descienden 2 hombres encapuchados con equipo táctico y armas largas. Posteriormente aparece en escena un tercer delincuente y uno más los espera en el vehículo compacto. Los agresores tratan de sacar de la unidad a su víctima, sin embargo, las puertas están cerradas con seguro. El conductor intenta mover su camioneta, pero los sujetos armados le patean la puerta y forcejean para abrirla. Algunos testigos observan, pero no intervienen. Después de unos segundos, el conductor abre la puerta y lo suben en la parte trasera de su misma camioneta. Por unos momentos forcejea con sus captores y alcanza a salir nuevamente, pero le apuntan con un arma larga y regresa. En ese momento, su agresor sube con él en la parte trasera y arrancan las 2 unidades. De manera extraoficial se sabe que la víctima fue liberada momentos después, pero hasta ahora no hay información oficial por parte de la Fiscalía de Guanajuato. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Mire, vamos a hablar de los conflictos laborales. Ayer estalló la huelga nacional en Teléfonos de México. Por primera vez pasa esto desde que es privatizado, ¿no? 37 años ya. Más de 24,000 trabajadores afiliados pusieron banderas rojinegras en todos los inmuebles. Estos fueron cerrados de manera simbólica ante la incertidumbre de los clientes sobre el servicio. Telmex aseguró que este continuaba gracias a la tecnología de última generación que les permite operar de manera autónoma. Y ahora, ¿qué es lo que están pidiendo este grupo de personas, estos telefonistas, para terminar con esta huelga? Quieren que se cree una comisión de expertos quienes revisarían las finanzas de Telmex para que se terminen los 3 años de estira y afloja que hay entre el sindicato y directivos. Los trabajadores buscan un aumento salarial también del 4.5%, incluyendo las percepciones del personal que ya está jubilado, además de que abran 2,000 plazas que Telmex prometió desde
desde 2019 y no ha cumplido. La jubilación también piden a los 29 años de servicio o cuando cumplan los 60 años las personas, los empleados. Teléfonos de México ya aceptó la mesa técnica, así que los trabajadores van a levantar la huelga y darán un plazo límite de 20 días. A partir del lunes es esto, para lograr una solución a sus peticiones. Y bueno, por fin llegó la joya, la leyenda tan esperada y comentada a los Pumas. Y es que la afición universitaria ya puede festejar la incorporación de Dani Alves al conjunto universitario. Con 2 videos donde Dani, primero lo estamos viendo aquí, le daba a seguir a la cuenta de Instagram de Pumas y ahí estaba revisando las fotos de sus compañeros y ahí está el mítico Dani Alves. Y después este video, Goyo en territorio Puma, invita a la gente a seguir, vengan para acá, ahí estaba haciendo el recorrido por toda cantera, después llegando al mítico Estadio Olímpico Universitario y después arribando ya a las entrañas de este histórico inmueble para el deporte mexicano y el mensaje final confirmando lo que desde el 19 de julio, más o menos del 9 de julio más bien, lo comenté yo en Twitter, que Pumas estaba con la incorporación de Dani Alves. Ahí está la confirmación. Dani Alves llega hoy a las 6 de la tarde y así lo confirmó, ya montado en un avión rumbo a la Ciudad de México. Hola Goyo, gracias por tu presentación. Estoy aquí en el avión. Nos vemos prontito. Vamos Pumas, vamos. Preocupante sin duda, no solo en México, en todo el mundo la inflación sigue creciendo. Esta mañana el INEGI dio a conocer que en la primera quincena de julio el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0,43% respecto a la quincena anterior. Con este resultado la inflación en general se ubicó en 8,16% anual. El conflicto que tiene México con Estados Unidos y Canadá por posibles violaciones al tratado comercial en el sector energético, el presidente López Obrador detalló que se apegarán al mecanismo de consulta sobre estas posibles violaciones y aclaró que la intención de México no es impedir las inversiones de empresas extranjeras, sino proteger a las empresas mexicanas a través de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, aseguró que los reclamos de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá tienen razones políticas. Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México. Mire, tras recibir formalmente la solicitud de inicio de consulta con la relación a las políticas energéticas, ayer se reunió ya Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier. Como se le dije, lejos del ay, uy, qué miedo, pues la realidad de las cosas, quienes van a tener que apagar el fuego son estos dos secretarios. También, por supuesto, van a integrar a Jesús Seade, que es actualmente el embajador de México en China, que fue parte también del equipo negociador, o más bien fue como un testigo, no presencial, porque acuérdense que la negociación se dio ya entre que era presidente electo, el presidente López Obrador, y la salida de Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, finalmente a Jesús Seade se le dio en su momento la medalla Miguel Hidalgo por su carácter de negociador. Pero mire, el tema no termina aquí. El gobierno de los Estados Unidos solicitó otra revisión a México por el TEMEC, pero ahora en problemas relacionados con una planta de autopartes en Piedras Negras. De este capítulo laboral que fue muy polémico, ¿se acuerda? En donde algunos inspectores norteamericanos pueden tener que ver en algunas empresas mexicanas. Pues bueno, se supone que les están negando el derecho a asociarse y negociar colectivamente, y el Departamento del Tesoro solicita por ende que se suspenda la entrada de bienes de esta planta a los Estados Unidos. Y mire, precisamente para tener un poquito de luz al respecto, le agradezco mucho a Ildefonso Guajardo, diputado del PRI, exsecretario de Economía y quien sí estuvo negociando en el TEMEC, que nos tome la llamada. Ildefonso, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, qué gusto saludarte, Francisco. Igualmente, Ildefonso. Pues bueno, ¿qué es lo que se negoció en este sentido? He leído aquí algunas opiniones que incluso el presidente se le pudo haber engañado, que en el capítulo 8 se incorporó un texto que es, pues bueno, finalmente me parece a mí desde el punto de vista jurídico que es un lugar común en el que se dice que México tendrá el derecho de legislar al respecto en materia energética, pues de conformidad con sus leyes y con la Constitución y de regularlo así, lo cual, pues bueno, eso es, no se tiene, me parece que ni que decir en un tratado, Ildefonso.
Efectivamente, lo importante es que desde que nosotros empezamos a negociar en el 17 y estuvimos haciendo rondas para después concentrarnos al inicio del 18 en los temas más difíciles, las famosas píldoras venenosas de Trump, que quería muerte súbita del acuerdo cada 5 años, que un automóvil fuera hecho en 50% en Estados Unidos, etcétera. Tú recuerdas todas las locuras. Y ya en el 18, cuando la elección ocurre en México en julio, el gobierno electo designa al embajador Seade para que se incorpore. Él se incorporó con nosotros pues, prácticamente el mes de julio y el mes de agosto. Acuérdate que cerramos la bilateral el 27. Y cuando él, más que observador, él con mucho entusiasmo se sentó en la mesa, y para nosotros era muy importante que él se involucrara en la negociación, porque finalmente era un congreso del nuevo gobierno que iba a entrar mayoritariamente Morena, que lo aprobara en el Senado. Entonces, aunque yo quisiera sacar cualquier cosa, si el nuevo gobierno no estaba de acuerdo, pues simplemente no se aprobaría por el Senado mexicano. Entonces, en el tema de energía, recibió un mandato del doctor Seade de que convenciera a los norteamericanos que salieran todos los elementos que tuvieran que ver con poner, no condiciones, sino exigir cierto tipo de comportamiento en el acuerdo. Y lo intentó. Él le dijo en una carta al negociador americano pues que pudiéramos tener flexibilidad en otros sectores con tal de que no se metieran en nada en energía. Y el negociador americano le contó, le dice, a ver, bastante molesto, le dice, le estás dando estas condiciones a tus socios de TPP, le estás dando estas condiciones a tus socios europeos, a tus socios del Pacífico, y a tu principal socio comercial lo quieres tratar como socio de segunda categoría. Entonces, o sea, prácticamente le dice, pues esto no va a volar así. Entonces el doctor Seade diligentemente y responsablemente estuvo yendo y viniendo a consultas a México, y hubo un impasse, como bien lo dice el presidente, entre 7 y 10 días, en el cual pues hubo grupos dentro de este gobierno en formación que tuvieron de alguna manera ideas distintas sobre el tema. De un lado, la parte de energía, con el señor Anale y el señor Bartlett, y por otra parte el canciller y Alfonso Romo. Después de una serie de deliberaciones, Jesús encuentra las salidas en esta negociación, donde le dicen al presidente, mire, vamos a quitar todo el capítulo de energía, que era realmente de hidrocarburos. Pues que era un capítulo diseñado en prospectiva que alentaba la formación de una fortaleza energética en América del Norte, compatibilizando nuestras fortalezas con grid eléctricos en frontera para compartir electricidad, con todo el tema de fortalecer gasoductos, como que cada país con su fortaleza se uniera en un tema de integración. No era un tema, digamos, del detalle legal, era un tema aspiracional. Sí. Y decidieron que desapareciera todo eso que habíamos hecho en el 8 y dejar estos dos párrafos que tú bien describes como pues, verdades permanentes. O sea, que el petróleo de los mexicanos, desde que estoy en la primaria lo sé, y lo expresa la Constitución, y lo reafirmó el cambio constitucional de energía del 2015. Y la de que un país es soberano, pues claro que un país es soberano. Es tan soberano un país que puede decirles a los socios de América del Norte, les anuncio que en 6 meses me salgo de este tratado. Entonces, un país nunca pierde su soberanía al entrar en un acuerdo internacional. Claro. Sino simplemente hace un balance de sus intereses para lograr mayores beneficios para los mexicanos con inversión, generación de empleos productivos. El hecho de que tú seas soberano y que puedas cambiar la ley no te exime que si hubo compromisos basados en otro marco legal y con el cambio estás afectando a tus socios comerciales, pues les tienes que compensar el daño que estás ocasionando. Claro. En ese sentido, Ildefonso, ¿exactamente qué fue lo que México aceptó de gestionar en esta materia, en materia de generación de energía con los Estados Unidos? ¿Qué es lo que aceptamos y dónde está la disociación entre esa aceptación y la política que hoy en día tenemos? Mira, y es también importante para mí dejarlo muy claro. El negociador comercial de México en este tratado tiene como referente el marco legal existente en ese momento a la hora que compromete situaciones.
Y si la ley, por ejemplo, en ese momento decía, se puede invertir en el sector petrolero en aguas profundas o bananas someras, pero tienes que comprar forzosamente el 25% de insumos nacionales, entonces yo lo reservo en el tratado para que respeten mi ley. Y entonces, ¿qué es lo que, cuáles son los ejemplos de las cosas que existen y que se denuncia que no se están cumpliendo? Por ejemplo, en el capítulo de empresas del Estado, tú no puedes discriminar a favor de empresas del Estado perjudicando la competencia. Tú no puedes decir, de ahora en adelante solo el Pemex va a vender gas a las empresas. Entonces ya destruiste tu compromiso, pues estaba expresado en el marco legal de que debe haber competencia entre privados y públicos para la venta de gas, con el fin de que sea más competitivo el mercado y más eficiente. Tú no puedes decir, voy a obstaculizar los permisos a las gasolinas para privilegiar a Pemex. Pues estás utilizando la burocracia para tardarte 2, 3 años en seguir enriqueciendo la competencia en el mercado de gasolina. Tú no puedes decir, Pemex ya no ha podido cumplir con el compromiso de que iba a tener gasolinas limpias de mayor octanaje, por lo tanto le voy a dar una prórroga de 5 años a Pemex para que siga teniendo gasolinas sucias. Pero esa prórroga no se la das a las gasolinas importadas, pues ahí estás discriminando. Claro. Ildefonso, ¿tú crees de alguna forma que Jesús Seade le informó mal al presidente? Mira, yo no puedo locubrar o decir si no hubo un entendimiento perfecto de lo que se estaba definiendo en la negociación al interior del gobierno electo. Sería hacerle un poquito el adivino. Tal vez parecería por lo enfático del presidente de apuntar hacia esos párrafos del capítulo, que son el capítulo 8, que es media cuartilla, y no le aclararon que los candados son transversales. Y que, así como lo dijo Seade en la conferencia de prensa del día 27 de agosto del 18, él lo dice, ahí está en mi Twitter el video. Fue una conferencia de prensa donde dice, el presidente público-privado ha dicho que no piensa cambiar el marco energético de México, se van a respetar los contratos. Y lo que hicimos fue, para que fuera más congruente con la filosofía del presidente en materia de energía, vamos a expresarlo en el capítulo 8, solo dirá eso el capítulo 8, pero se va a cumplir con la ley vigente. Así lo dijo Seade. Pues Ildefonso, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada. Creo que hay todavía mucho que platicar. Desgraciadamente por cuestiones de tiempo no podemos, pero si nos lo aceptas, me gustaría seguir platicando contigo qué es lo que sigue de esto, qué es lo que va a pasar después de las consultas y cuál sería además de todo tu previsión al respecto de las mismas. Te agradezco mucho, Ildefonso. Gracias. Gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Ildefonso Guajardo, diputado del PRI, exsecretario de Energía, exsecretario de Economía y negociador del TEMEC. Quique, adelante. Gracias, Paco. Miren, hoy es el Día Mundial del Cerebro y esta semana también hemos estado tratando la importancia de tener una buena salud mental. Ayer vimos la parte institucional en la búsqueda de que el mayor número de países existan las herramientas necesarias para ayudar a la población. Pero, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Esto es lo que dice el Informe Mundial sobre Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. Para ellos existen 3 rubros básicos por donde tenemos que empezar. El primero consiste en profundizar en el valor y el compromiso, es decir, comprender y valorar los orígenes de la salud mental, promover la inclusión social de quienes padecen algún trastorno mental, dándole la misma importancia a la salud mental como se la damos a la física, con la ayuda de diversos sectores de la población, así como apoyos para este rubro. La segunda consiste en reorganizar entornos, entender las características físicas, sociales y económicas de los diferentes ambientes de la salud mental, lo que pasa en casa, en las escuelas, lugares de trabajo, cómo son aplicados los servicios en atenciones a salud y la percepción de las comunidades y hasta en los entornos naturales. Y finalmente, la número 3, reforzando la atención a la salud mental. ¿Cómo? Creando redes de servicio en la comunidad, dejando la idea de que solo en hospitales psiquiátricos se puedan abordar los tratamientos, ampliando y diversificando los lugares donde se puede atender con la gente, con herramientas y tratamientos accesibles que puedan ser costeables para todos, centrados en la persona, con base en sus derechos humanos, pero haciéndolos parte del proceso y empoderándolos para salir adelante.
Ahora que si tú crees estar bien en temas de salud mental, pero estás buscando alguna actividad que ejercite tu cerebro para mantenerlo en forma, más allá de leer o hacer juegos matemáticos o mejorar tu alimentación, entonces los expertos recomiendan empezar practicando ejercicios aeróbicos que incrementen el flujo de sangre al cerebro y la calidad del mismo. Con el tiempo, empezar a realizar ejercicios de resistencia para evitar que se encoge el hipocampo con el paso de la edad. Pero ojo, esto siempre con la asesoría de un experto de la salud y el deporte. Pero si lo tuyo no es la actividad de alto impacto, puedes probar con disciplinas como el yoga o el tai chi, que han probado su efectividad sobre todo para temas de memoria y para fortalecer la corteza prefrontal del cerebro encargada del razonamiento a nivel superior. Y finalmente, una que seguramente te encantará practicar, el baile. Estudios publicados en la revista de medicina de New England revelaron que adultos que han practicado el baile por más de 20 años redujeron, imagínense nada más, el riesgo de demencia en un 76%, el doble de lo que se logra solo con la lectura. Así que llévate al baile a tu cerebro y mejora tu salud mental. Ahora vamos con Paco. Y bueno, como lo hemos platicado toda esta semana, hemos enfocado nuestro desafío de la salud a la salud mental. Dicen que debería de ser, pues sin duda, ¿no?, obligatorio que cada quien tuviera una terapia para que estuviéramos bien aquí del tinaco. Pero ¿cómo fue el señor Roberto Bofes Olvera con esta clase de yoga? Dicen que se portó mal. A mí me gustó mucho que quisieran sumarse a la clase de yoga porque la verdad todos decían en el foro, no hombre, es que eso cualquiera lo hace, es agacharte, cuando ya estuvieron en el tapete, sintieron el rigor y ahora sí dijeron, no, sí, no manches, y eso que no fue la clase completa, ¿eh? No, todo mal. Estuvimos haciendo varias posturas que nos llevaron al límite. Yo la verdad es que no conozco mucho de los nombres, solo me quedé bien grabado con el tema de que perro hacia arriba, perro hacia abajo, perro casi ladrando. Eran varios perros, por eso me gustó mucho a mí la clase. Atalo trataba de hacer los ejercicios, muy alejadito de hacerlos bien, pero Roberto lo distraía, entonces todavía era más difícil para mi amigo Atalo. Ahora sí aguantó, no se le revolvió el estómago, no vomitó, no se puso pálido y lo felicito. Un poco mareados, la verdad. En estos momentos voy a compartir lo que viene a ser Marlene Stahl. Árbitro, usted vio esa mano, Vale. Híjole, mi Robert ya debe dejar de ir al proctólogo por gusto, porque de repente había algunas posturas que la maestra nos decía que apretaran todos los conductos y sí, me di cuenta, digo, yo estaba atrás de él y ya algunos conductos ya no. Roberto es el niño travieso de la clase, el que nunca se calla, el que está haciendo reír, el que distrae a sus compañeros. Ese es Roberto. Haciendo muchos chistes, la verdad es que debería de ser comediante en lugar de conductor de deportes. Roberto lo hizo fatal, además estaba atacado de la risa, no se concentró, no le importó, pésimo por Roberto. Sí, no sé por qué estoy tan flexible hoy. Yo estaba muy concentrado, ¿no?, en los ejercicios, pero ya sabes, el rey del albur, el señor Roberto Bofes Olvera, estaba friega y friega ahí con que no, y se le va a salir, y mire, y se le está, desde aquí se le ve, ya sabes, esas cosas a las que nos tiene acostumbrado Roberto, tiene que educarse. El Bruce Lee de Tlalnepantla salió ahí. Oiga, pues mire, se lo estaba diciendo, ¿qué tan importante es para estar bien en la salud? Yo creo que lo primero, para estar bien incluso de peso, lo primero es estar bien aquí de la cabeza. Debería de ser una terapia obligatoria por la Constitución para todos los mexicanos y para todos los políticos. Por eso está con nosotros el doctor Luis Jesús Dorado, que nos va a platicar, y también el doctor Mario González Zavala, para platicarnos de la importancia. A ver, ¿cuántas veces, doctores, de verdad ha pasado que estamos comiendo y con eso, de verdad, yo siempre lo he dicho como una broma, pero la película de mi villano favorito, cuando está Gru bajando y le dice, oiga, señora, ¿por qué está tan gorda? Porque vivo en una casa de dulces y como para olvidar mis problemas. Y eso es de verdad tan cierto, ¿no?
Mira, yo creo que va más allá, lo vamos a ver aquí con mi queridísimo amigo el doctor Mario González, psiquiatra. Va más allá, ¿no? Que entender de que sea una conducta nada más para compensar una emoción es una enfermedad bastante compleja, ¿no? El cerebro, neurobiológicamente hablando, es, muy difícil, ¿no? Poder descifrar una depresión, una ansiedad. Y creo que no depende mucho hasta de eso, ¿no? Sino de que hay que encontrar el origen. Y hay veces que ni siquiera la cultura en la salud mental la tenemos, ¿no? Porque la salud mental en México no es lo más Bueno, no visto. nada más en México. Probablemente esto es una idea que tenemos los seres humanos de que el cuerpo y la mente están separados, pero creo que lo primero que hay que entender es que todo lo que tenemos consciente, todo lo que percibimos, luces, colores, los pensamientos, las emociones, pues se coordinan desde el cerebro. Y si de alguna manera lo que estamos percibiendo es anormal, estamos con una tristeza anormal, ansiedad anormal, pues la interpretación del mundo es diferente y pueden aparecer conductas que son inapropiadas. Es decir, cuando comemos, pues tiene que haber un estímulo como el hambre, tiene que haber algún estímulo como el olfato, la vista, y si el cerebro no está coordinando esto bien, podemos tener una alimentación que no es adecuada, ¿no? Claro. Las conductas vienen propositivamente desde el cerebro, entonces las enfermedades mentales, por supuesto, que se meten en todo, no nada más en cómo comemos, cómo vivimos. Dicen los dos una cosa que es muy cierta, una cultura de salud mental, y les comparto una cosa íntima de mi familia. A mi mamá, que ya murió, se le murieron 3 hijos, y cuando le dije, oye, ¿no sería bueno que fueras al psicólogo o al psiquiatra? Su respuesta fue, ¿por qué? Se me murieron, no estoy loca. O sea, ese es el pensamiento que tenemos los mexicanos en general. Vas al psicólogo, vas al psiquiatra, pobrecito, está loquito. Y no es verdad. Es correcto, sí. ¿No? Y sobre todo es más el psiquiatra. Probablemente la psicología ya está vista de una manera pues más fácil, ¿no? Porque uno va a una entrevista psicológica para un trabajo, para la escuela, pero el psiquiatra es visto como el loquero. Y tristemente hay un miedo tremendo hacia los psicofármacos, los medicamentos psiquiátricos. Y es más un estigma. La realidad es que la mayoría de los medicamentos psiquiátricos no son controlados, no tienen este problema de adicción y sobre todo no solo se utilizan para problemas como depresión, se utilizan incluso para cuestiones como son obesidad, mujeres en menopausia, dolores de cabeza, para colitis nerviosa, es decir, son medicamentos que tienen muchos usos. El decir que psiquiatra ve locos es algo realmente más formado por el concepto que está en las películas o a veces en las novelas. ¿Necesitamos tener una asistencia normal con un psiquiatra? O sea, como vamos a ver las mujeres al ginecólogo, los hombres al proctólogo, ¿hay que ir o solamente cuando sentimos algo anormal? No, lo ideal es tener buenas estrategias de prevención para la salud mental y sobre todo identificar aquellas poblaciones vulnerables, sobre todo niños, niñas que están sufriendo de maltrato, que están sufriendo alguna negligencia infantil o personas que ya traen predisposición genética para problemas como déficit de atención, depresión, suicidios. Y estos sí son poblaciones en las que debe de haber evaluaciones psiquiátricas periódicas. Pero para la población general, con tener digamos, una salud normal, una revisión normal con médicos, con pediatras, psicólogos de la escuela es suficiente. Ahora, muy importante, ustedes en conjunto y como equipo, precisamente el equipo que encabeza Luis Jesús, dan esta atención integral, porque muchas veces nosotros nos sentimos mal y no sabemos por dónde está el problema, ¿no? Claro. Estamos mal de peso, estamos mal también, por supuesto, de aquí, de los niveles en sangre, y ustedes precisamente lo que hacen es eso, dar una atención integral a este problema. Claro. Creo que hay algo que quiero resaltar con el doctor Mario, y es cierto, el suicidio. El índice de suicidio en los últimos 2 años por la pandemia aumentó, ¿qué cifra más o menos? No, hay países que están reportando casi 3 veces más las cifras, y no nada más de suicidio, de depresión, de ansiedad. Conciencia a la salud mental. Sí, muy importante. ¿Y saben qué? Conciencia a la salud mental. Si quieren pues, lograr cambios como estos, vayan a verlos a Mario y a Luis Jesús. Y mientras tanto, vamos a ver a nuestro chiquitín. Mírenlo, ¿qué es eso? O sea, una copa de vino tinto y jamón serrano a esta hora. Vean nada más. ¡Papacito Rey! Él sí no creo que tenga problemas de salud mental, ¿estamos de acuerdo? Tienen que venir. Ahí se ve la felicidad. Buenos días. Es el centro del placer. ¿A dónde estás, Déjenme decirles, por favor, que tienen que venir aquí a Jimmy Subs, en Cumbres de Maltrata 312, Alcaldía Benito Juárez, Narvarte. Estoy con Luis Rodríguez. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Siéntate, por favor. Bien, ¿y ustedes? Oye, que ya me estás dando alcohol a estas horas. Sí, pues un aperitivo ahorita, un poquito de clericot. ¿Qué vendes aquí en Jimmy Subs?
Aquí vendemos lo que son baguettes, tablas de carnes frías y charcutería, higos rellenos, ensaladas, pan pizzas, tapas españolas. ¿Estos higos rellenos de qué? Rellenos de queso cabra con nuez y llevan un poco de jamón serrano encima y llevan un balsámico de frambuesa. Oye, qué rico. ¿Y este surtido, digamos, de botana? Esta es una versión pequeña de nuestra tabla de carnes frías. Tenemos desde 2 personas, que es esta, 4, 8, 10. ¿Qué tiene mi baguette? Baguettes, ensaladas y todo, ¿verdad? Así es. Esta es una especialidad de la casa. Es una croquette Messier, que es una baguette bañada en queso Gouda. Esta la preparamos de roast beef. Lleva lo que es lechuga italiana, jitomate, cebolla, vinagreta, queso parmesano. Y los aderezos de la casa, que es lo que nos da nuestro singular, ¿cómo se dice? Característica. Oye, redes sociales tiene Jimmy Sobs. Así es, nos puede buscar como Jimmy Sobs, una adicción saludable. Somos las originales baguettes de la Lagunilla. Ya, sí, porque tienen otro. Exactamente, estamos en la Colonia Estrella, Colonia Industrial, Bosques de Aragón y también los domingos en la Lagunilla. Mira, Paco, te quiero mostrar. Aquí han venido celebridades, personalidades y de todo. Hay fotografías, pero dicen que falta la de Paco Sea. ¿Dónde está Paco Sea aquí en estas fotografías? Que venga, ¿verdad? Hay que con mi embajador es suficiente, Atalo. Guste, aquí lo esperamos, ¿eh? Bueno, yo te represento y muy bien. Déjame darle una mordida a esta baguette que está deliciosa. Muchas felicidades. Pues que venga la gente aquí, ¿verdad? ¿Algún teléfono? Sí, exactamente. ¡Ey, papá! Deja de hablar de los cachetes. Luis Jesús, gracias, Mario, muchas gracias. Y de verdad, búsquenlos en redes sociales. Gracias, Doctor Dorado. Doc. Muchas gracias, Doc. Capo de capos. Hasta el lunes.